Sí, lo de crema, pero coño, me traigo. Teu coño. ¿Se ha caído algún muro o algo, no? Ai, mare, estic en el Mercadona de Berreguar comprant. Mireu això. Està tot inundant-se. Ai, mare. Que la tenda està... Alarmado, Occidente pide a Rusia frenar su despliegue de tropas en la frontera con Ucrania, el mayor desde 2014, cuando Putin se anexionó Crimea y apoyó la insurrección en la región ucraniana del Donbass que llevó a la guerra. El ministro ruso de Defensa dice que no es una amenaza, sino una respuesta a movimientos militares de la OTAN, a la que acusa de desplegar 40.000 soldados cerca de su territorio. Medios de investigación han geolocalizado batallones del ejército ruso no solo en Crimea y la región ucraniana controlada por rebeldes prorrusos, también en zonas de la frontera que no están en conflicto, algo que Kiev interpreta como acciones hostiles. Por boca de su ministro de Exteriores, Ucrania pedía esta semana acelerar su ingreso a la OTAN y más sanciones para disuadir a Rusia, dice, de sus intenciones agresivas. La tensión entre ambos países vuelve a estar en máximos. Ambos se acusan de violar el alto el fuego vigente en el Donbass y volver a azuzar un conflicto que suma 14.000 muertos desde 2014. En Sudáfrica, al menos 2 bomberos resultaron heridos debido a un gran incendio en el Parque Nacional Montaña de la Mesa, esto en Ciudad del Cabo. Según funcionarios de la ciudad, un hombre fue detenido en relación con el hecho. Unos 200 bomberos combaten con las llamas que están fuera de control según las autoridades. Este domingo la erupción del volcán La Soufrière en la isla de San Vicente y las Granadinas creó una columna de ceniza de más de 8 kilómetros que se extendió hacia el sur y este de la isla. Según la doctora Eurosila Joseph del Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales, erupciones de magnitud similar podrán ocurrir sin mayor advertencia. Este es el aspecto del corredor seco, un área geográfica rural que cruza desde México hasta Costa Rica. La región está sujeta a los efectos del cambio climático. Se debate entre devastadoras sequías e inundaciones extremas. Y en el último año la situación se agravó por la pandemia del coronavirus y la intensa temporada de huracanes. Por ello, organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos alertan que gran parte de la población está al borde de la hambruna.
Ello ha empujado a miles de centroamericanos a emigrar, muchos organizados en caravanas. En el estado del clima, la ONU llama a hacer lo posible por disminuir la temperatura global y acabar con la emisión de gases de efecto invernadero. This is a frightening report. De informe aterrador, así califica la ONU las conclusiones del Estado Global del Clima 2020, su análisis anual sobre la situación del planeta. Repaso a un año, uno de los 3 más cálidos de los que se tiene constancia, marcado por la pandemia global, pero también por el impacto de desastres naturales como los incendios de Brasil o California. We are on the verge of the abyss. The 6 years since 2015 have been the hottest on record. De hecho, el informe alerta de que en tan solo 100 años la temperatura media mundial ha aumentado más de 1 grado. El resultado, temperaturas más extremas, más sequía y más riesgo de inundaciones e incendios forestales. Complicado escenario al que también se suman los estragos de la pandemia, pero a pesar del parón industrial por el retroceso económico, no han caído las emisiones. Para lograrlo, la ONU da la receta. We must limit global temperature rise. That means reducing global greenhouse gas emissions by 45% from 2010 levels by 2030 and reaching net zero emissions by 2050. En la misma línea se pronunciaba hoy en una conferencia de la OMS la activista sueca Greta Thunberg, para quien la pandemia de COVID es consecuencia directa de la mala gestión medioambiental. We can no longer separate the health crisis from the ecological crisis, and we cannot separate the ecological crisis from the climate crisis. Todas ellas líneas de acción de las que se hablará en la próxima cumbre de líderes sobre el clima, convocada de manera virtual para el jueves y viernes de esta semana. El jueves es el Día del Libro y como cada 23 de abril las calles de Barcelona se van... histórico, planetario. El helicóptero Ingenuity se ha convertido en el primer objeto humano en despegar, volar y aterrizar en Marte. Pilotado por ingenieros de la NASA a 470 millones de kilómetros de distancia. El vuelo ha durado 40 segundos y ha alcanzado los 3 metros de altitud. Significa un hito de la exploración espacial, que es la leche. Es algo muy complicado porque de todas las atmósferas que conoce el ser humano, la peor para volar es la de Marte. La atmósfera marciana es muy fina. Tiene 140 veces menos densidad que la de la Tierra, lo que ha obligado a investigar durante años para conseguir esta hazaña. El peso en la Tierra de Ingenuity es de 1,8 kg, sin embargo en Marte, como la gravedad es 1/3, apenas llega a los 700 gramos. Necesitamos unas aspas muy grandes, porque hay muy pocas partículas en la atmósfera, y además que rotaran a una velocidad de 2.500 revoluciones por minuto. Ingenuity llegó a Marte en las tripas del Perseverance el pasado 18 de febrero. Y con esta foto que ha enviado de su propia sombra, manda un mensaje: allanará el camino para que pisemos Marte. Naciones Unidas pide medidas inmediatas para mitigar el cambio climático. En su informe anual... La misión de la NASA probará una nueva técnica de defensa planetaria en la que una nave espacial intencionalmente chocará contra un asteroide para intentar cambiar la velocidad y la trayectoria a través del impacto, le dijo a La Voz de América el doctor Lucas Paganini, científico de la NASA. Sistemas de mitigación en caso de que tengamos un asteroide que podría en un futuro llegar a colisionar. Investigar qué sistemas nosotros tenemos, qué estrategias podemos llegar a tener para cambiar el rumbo de objetos que potencialmente pueden llegar a ser peligrosos. El proyecto se conoce como Misión de Prueba de Redirección de Asteroides Doble, conocido como DART, que tendría la capacidad de alterar el recorrido de objetos espaciales. El próximo paso de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria es, una vez, si llegamos a descubrir uno de estos potenciales asteroides, ¿cómo podemos nosotros, sin recurrir a energía nuclear, cómo podemos nosotros desviar estos objetos peligrosos? Según el científico de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, la nave será lanzada en un cohete SpaceX Falcon 9. De impactar contra este pequeño asteroide que se llama Dimorphos, pequeños cambios de estas órbitas pueden generar de que el riesgo se mitigue de forma temprana y efectivamente. La llegada de la nave espacial a su objetivo está programada para octubre de 2022. La pausa momentánea de dosis de Janssen cuando las vacunaciones estaban despegando ha obligado a la Unión Europea a reajustar su campaña para no perder el ritmo.
Ahora tenemos que centrarnos en tecnologías que han demostrado funcionar, asegura la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Por eso se van a adelantar 50 millones de dosis de Pfizer y también se harán más contratos con Moderna. Estados Unidos desencadenó la crisis al suspender la vacuna monodosis tras descubrir 6 casos de trombos. Pero no tendrá casi impacto en las vacunaciones, dicen desde la Casa Blanca, porque el país cuenta con suficientes dosis de otras compañías y las inmunizaciones van a ritmo de crucero. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, take your seats. Have your first drink. Igual que en Reino Unido, donde después de estar confinados desde enero han reabierto terrazas de bares, tiendas, peluquerías y gimnasios. República Checa, que llegó a ser el país más afectado de la Unión Europea, ha levantado el estado de emergencia desde octubre. Escuelas y guarderías han reabierto, igual que Italia, pero la situación empeora en países como Alemania. La canciller pide más restricciones y poderes para controlar a los estados federados. La OMS habla de momento crítico, con aumento exponencial de casos. En 7 días, casi 4,5 millones. El año pasado, 500.000. La India ya es el segundo país con más contagios, 200.000 en un día. Y parece que será difícil de controlar, viendo la multitud y la falta de precauciones en las celebraciones del Kumbh Mela y el baño sagrado en el Ganges. En Brasil la pandemia sigue fuera de control. El país ha superado los 13,5 millones de contagiados y ya hay más de 360.000 muertos. La principal responsable de esa altísima transmisión es la variante surgida aquí en el estado de Manaus, la llamada variante brasileña o P1, que es hasta 3 veces más contagiosa y también más letal. Hay miedo en el mundo a esa variante y, por ejemplo, Francia acaba de suspender todos sus vuelos con Brasil. La única esperanza, la esperanza aquí ahora, es la vacunación, pero la campaña avanza a un ritmo menor del esperado. En este país enorme, de 212 millones de personas, se han vacunado al menos con una dosis 24 millones, lo que representa el 11% de la población brasileña. No son imágenes de archivo. Pertenecen a las calles de Tel Aviv este domingo. Acaba de levantarse la obligación de llevar mascarilla en espacios públicos. Para algunos la medida supone una magnífica rareza o unas vacaciones después de más de un año tan duro. Israel es uno de los primeros países que da este paso merced a unos datos envidiables. Los contagios por COVID-19 están en mínimos y las cifras de hospitalizados graves han caído en picado tras una exitosa campaña que ha permitido vacunar ya con 2 dosis a más de la mitad de la población y al 60% con al menos un pinchazo. Israel, que roza ya la inmunidad de grupo, cerró sus fronteras al comienzo de la pandemia. Desde entonces ha decretado varios confinamientos muy estrictos que provocaron protestas casi semanales contra el gobierno. Fue tal el hastío que en el mejor de los casos a algunos les daba por gritar para desahogarse o a los faltos de afecto a abrazarse a los árboles. Aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu advierte de que no hay que confiarse y que el virus puede volver, lo cierto es que en las últimas semanas se está impulsando una desescalada rápida. Si el jueves los israelíes celebraban el Día de la Independencia ya con pocas restricciones, este domingo se independizan de la mascarilla. El mundo pareciera ser estos días un lugar más inquietante, como si distintos países se atrevieran a desafiar al nuevo presidente Joe Biden. Hay quienes hablan con mucha ironía hasta de un cierto caos estratégico que es urgente ordenar. Veamos. Irán anunció que enriquecerá uranio hasta el 60%, al umbral de conseguir esa temida primera bomba atómica. Rusia concentra efectivos militares cerca de Ucrania, desarrolla armas especialmente sofisticadas y hace recordar así la amenazante Guerra Fría. China también juega el papel de potencia y no solo económica, sino militar, muy especialmente contra Taiwán. Y la imprevisible Corea del Norte regresa a sus pruebas con misiles balísticos. No hay privilegios para el presidente de Estados Unidos.
Biden querría quizá centrarse más en temas internos, en la lucha contra el coronavirus, en mejorar la economía o en la crisis inmigratoria. Pero la realidad es que en otros países no falta quienes piensan que se puede tratar de una oportunidad de poner a prueba a Washington.